Hola de nuevo. Ya habíamos visto entonces cómo utilizar una hoja de cálculo para ir llenando información de manera manual o automatizándola con las herramientas de la propia hoja de cálculo. En particular acá, por ejemplo, tenemos entonces esta serie de datos que la vamos a considerar nuestra variable independiente X, y en esta otra columna tenemos unos datos que vamos a suponer como los datos dependientes y que van a estar relacionados por medio de esta función. Voy a tener la función y igual a x al cuadrado, y entonces con Excel voy a calcular, voy a hacer que Excel me calcule esa función utilizando obviamente los datos X que había creado en la columna A. Y esto pues ya lo sabemos hacer. Muy bien, esta fórmula, entonces de nuevo, es la fórmula que tengo en todas las celdas de la columna B asociada a la variable Y. Y ahora lo que quiero es entonces ver por lo menos los aspectos básicos de cómo crear una gráfica utilizando la hoja de cálculo. Básicamente la voy a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar las dos columnas donde están los datos que quiero graficar. Estos serán los datos que van asociados a al eje horizontal. Estos son los datos que van a ir asociados al eje vertical. Luego voy a la opción de insertar. Acá tengo toda la galería de gráficos y voy a buscar para lo que quiero hacer en particular, que son los tipos de gráficos más habituales con los que nos vamos a encontrar cuando queramos representar datos de experimentos físicos, es estos que se llaman gráficos de dispersión XY. Y en este caso tengo varias opciones. Miren que aquí empieza a mostrarme las diferencias entre esas opciones. Acá básicamente es que solo me pintan puntos, un punto por cada pareja XY. Acá me las van conectando con líneas. Acá me muestra solo la línea sin los puntos y así sucesivamente. En este caso me quiero quedar solamente con esta, que se llama una dispersión, un gráfico sencillo de dispersión. Y con esto entonces tengo mi gráfico. Miren que este rótulo que tenía en la columna B la utilizó automáticamente Excel para crearle un título a ese gráfico. ¿Ok? Hay cosas que yo puedo también modificar una vez tengo creado el gráfico, y es que, por ejemplo, puedo modificar cosas sobre cómo están configurados los ejes. Simplemente me paro en el eje que yo quiera modificar y le doy doble clic en cualquiera de los números que yo tenga ahí. Con esto se me despliega entonces todo un menú de opciones sobre los cuales yo puedo hacer diferentes cambios, diferentes configuraciones. Una de ellas, por ejemplo, es escoger el valor mínimo o el valor máximo de ese eje. Por ejemplo, aquí está yendo hasta el máximo 25, aunque los datos realmente solamente van hasta 20. Entonces, si a mí me interesa, yo podría aquí modificar ese valor máximo y entonces Excel automáticamente me reajusta los límites de esa escala o de ese eje, en este caso el eje horizontal. ¿Sí? Yo también podría cambiar cuál es la escala en la que me aparecen estos números, estos rótulos. Entonces yo aquí, por ejemplo, le puedo decir que yo quiero marcar esto desde 2 en 2, y entonces él me va modificando y me va mostrando cómo se va visualizando ese cambio de configuración que yo estoy haciendo sobre la gráfica. Lo mismo puedo hacer sobre el eje Y y puedo cambiar los valores mínimos, los valores máximos, los ejes, en fin. Hay otro punto importante acá que nos interesa a nosotros, y es visualizar ese gráfico cambiando la escala, que en este momento está en una escala lineal,
para visualizarla en una escala logarítmica. Sería el equivalente a que yo hubiera cogido un papel semilog, en este caso, por ejemplo, modifiqué la escala vertical, la puse como una escala logarítmica, y lo mismo puedo hacer con la escala horizontal. En la escala horizontal yo también le puedo decir que me la represente en una escala logarítmica. Y en este caso estaría representando la figura como si la hubiera pintado en un papel log-log. Miren que aquí directamente podemos visualizar cómo cambió la gráfica, que era la gráfica típica de una parábola, porque precisamente es la relación funcional que tengo entre las dos variables, una parábola x al cuadrado, cómo al cambiar la escala a un papel log-log, he linealizado precisamente esa función. He linealizado ese conjunto de datos y entonces esto es lo que ya sabíamos hacer a mano utilizando diferentes tipos de papeles. Aquí lo visualizo y lo hago rápidamente utilizando las herramientas de la hoja de cálculo. Muy bien, asociado con esto, pues sabemos que también una de las cosas que nos interesa es que en esa gráfica yo quiero poner lo que llamamos la línea de tendencia. En este caso, pues estoy en el papel log-log, entonces quisiera ver la línea recta que precisamente se ajusta a estos datos. Aquí hay que tener cuidado porque en la hoja de cálculo ella sabe de antemano que esto está en una escala modificada y que los datos originales realmente son estos, los que tenía acá y los que se están graficando en esa escala modificada. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque entonces en este momento vamos a utilizar la opción que tiene Excel para crear la línea de tendencia o esa línea de ajuste. Me paro entonces sobre cualquiera de los puntos de los datos que tengo en la gráfica, doy clic derecho y acá me aparece la opción de agregar la línea de tendencia. Él ahí empieza a mostrarme diferentes opciones y miren que la primera es agregar una línea de tendencia lineal. Y miren el dato que me está pintando, no es una línea. Entonces la pregunta es, pero a ver, si aquí yo veo claramente que esto es una línea recta, ¿por qué cuando le digo que me haga un ajuste lineal me aparece esta cosa tan extraña acá? Entonces ahí es donde vuelvo y les insisto que Excel sabe que estos datos provienen de precisamente estos datos originales que estaban en la escala lineal. Esto es una modificación a la figura, a la gráfica, utilizando ese cambio de escala logarítmico en ambos ejes. Dicho de otra manera, él está pintando aquí cómo se vería una línea recta en papel milimetrado llevado a esa escala logarítmica. Por eso no se ve ya como una línea recta. Lo que se vería como una línea recta en este papel logarítmico es precisamente una función de potencia. Si yo escojo acá mi función de potencia, entonces la función de potencia es la que se ajusta bien a este conjunto de datos y ahora entonces esa potencia, esa función de potencia en esta escala sí se ve como una línea recta. Entonces hay que tener cuidado con eso entre pensar netamente en el uso de los papeles y las gráficas a mano en un papel log-log o semi-log y en cómo creo esas mismas líneas de tendencia o esas mismas líneas de ajuste cuando ya estoy trabajando con la hoja de cálculo y las opciones de la línea, de agregar líneas de tendencia. Entonces acá efectivamente lo que tengo que hacer es crear una línea de tendencia potencial. Muy bien, la otra cosa que nos interesa aquí es ver entonces esta línea de potencia, qué parámetros de ajuste tiene, ¿cierto? Sabemos que si es una línea de potencia, pues tenemos que es una función y igual a x a la 2. Es lo que nos debería de salir, pero quiero verlo. Entonces, para eso le digo que necesito que me muestre cuál es la ecuación en el gráfico
y que me presente también, este es un valor, un número interesante, que es el valor de R cuadrado, que en un momentico les explico un poco de qué se trata. Aquí, como los numeritos se ven un poco pequeños, le voy a cambiar el tamaño de la fuente para verlos mejor. Entonces miren, acá ya él directamente, la función de Excel directamente me muestra cuál es la ecuación de ajuste, de mejor ajuste que tengo, que es precisamente y igual a x a la 2. Y este valor de r cuadrado es un número que está muy relacionado con aquel número que veíamos en clase, que definíamos como el número S, que me decía qué tanto se separaba un dato real de mis parejas ordenadas con respecto a la línea o a la recta de ajuste que yo hubiera utilizado. Dicho de otra manera, si este R cuadrado vale exactamente 1, lo que quiere decir es que el ajuste fue perfecto, y si este R cuadrado empieza a tomar valores más pequeños de 1 hasta llegar a 0, en 0 me diría que el ajuste es completamente pésimo, es decir, que no tengo ninguna correlación entre la función de ajuste y los datos que yo estoy tratando de ajustar. Para ver un poco cómo cambia eso, supongamos que ya estos no son mis datos, que son los datos ideales, que siguen precisamente esa función definida de y igual a x a la 2, y voy a empezar a variar cosas un poco aleatoriamente. Por ejemplo, acá digamos que no es 25, sino que es 20. Miren que aquí uno de los puntos se sale de la línea de tendencia, que sería lo que habitualmente me encuentro en un resultado, en un experimento real. Por aquí vamos a decir que esto es 300, por decir algo. Por aquí sería este puntico que se salió poco. Vamos a ponerlo más grande ahí para que se vea, y así podría tener un conjunto de datos con diferentes tipos de variabilidades que me mostrarían puntos que no se acoplan perfectamente con esa línea de tendencia. Miren que en ese caso el R cuadrado ya no es 1, empezó a variar, y los parámetros de la línea de ajuste también empiezan a cambiar. Miren que una de las cosas es que la potencia ya no me da exactamente 2, que era la que yo esperaba de este conjunto de datos, porque claro, cuando saco puntos de la línea de tendencia original, pues ella trata de ajustarse minimizando los errores respecto a esos puntos que se han movido. Pero de nuevo, o incluso aún, me sigue mostrando precisamente esa tendencia de que esa potencia de x es una potencia muy cercana a 2. Y el valor multiplicativo, que debería ser originalmente 1, pues aquí varía también un poco, y al final este es el dato que me da el ajuste, el mejor ajuste a ese conjunto de puntos. Recuerden que este ajuste, tanto de este factor multiplicativo como de la potencia del x, también irían con un dato adicional, que es la incertidumbre que yo tengo en esos datos. Para calcular esos valores, eso no me los muestra aquí dentro de la gráfica como tal, pero yo puedo utilizar otras funciones de Excel para hacer ese cálculo de las incertidumbres, o hacerlo a mano. A mano me refiero con las fórmulas que ya habíamos visto en las clases, aplicados a este conjunto de datos, solamente que puedo utilizar la propia hoja de cálculo para ir haciendo los cálculos intermedios para llegar finalmente al cálculo de la pendiente del intercepto y las incertidumbres asociadas a cada una de ellas. O adicionalmente, en Excel existen funciones que sirven precisamente para eso. Esto es otro ejemplo en el que se tienen otro tipo de datos, pero les quiero mostrar aquí cuál es el valor, cuál es la función. La función es esta, estimación
lineal que la voy a utilizar para nuestro conjunto de datos, y aquí entonces en esta hoja voy a utilizar esa función de estimación lineal y básicamente voy a utilizar estos parámetros que están acá, que no voy a entrar en los detalles, pero si ustedes utilizan el simbolito de función, pueden ir accediendo, como lo vimos en el video anterior, pueden ir accediendo a las ayudas que les van explicando cómo se utilizan cada uno de esos parámetros. Aquí el primer parámetro está asociado a los valores y de la variable dependiente, luego seguirían, esto está separado por punto y comas, seguiría el valor asociado a la variable independiente, luego siguen otro par de parámetros, uno es este parámetro que se puede escoger como falso o verdadero, básicamente me sirve para indicar si el intercepto voy a obligar que sea 0 o si el intercepto es otro parámetro de ajuste libre dentro de esta operación de mínimos cuadrados, que es la que hace internamente Excel. En este caso, como estoy seguro de que el intercepto tiene que estar en 0, entonces voy a dejar este dato como falso. Y el siguiente dato tiene que ver con información estadística que él me va a mostrar, que me interesa verla, entonces la voy a poner como verdadero. Con esto entonces termino la función y él, cuando doy Enter, me genera esta tabla de datos. Hay que aprender a interpretar esta tabla de datos. Para ello sirve mucho entonces observar la ayuda que me entrega, la ayuda que me entrega la función estimación lineal, porque aquí me van explicando cada uno de los parámetros que significa. O si necesito más información, siempre tengo este link que me abre una página web donde me dan más información, me dan más ayuda sobre la función particular que yo estoy viendo. Básicamente, lo que les puedo decir de esta tabla rápidamente es que este primer numerito que tengo acá, o más bien esta primera columna, tiene que ver con la pendiente de ese ajuste lineal, y este otro tiene que ver con el intercepto de ese mismo ajuste lineal. Miren que el intercepto justo es 0, porque yo le impuse a Excel que ese intercepto fuera 0. Y lo otro interesante acá es esta segunda fila, porque aquí me está hablando entonces del delta o de la incertidumbre de cada uno de esos parámetros. En este caso, este sería la incertidumbre que tengo respecto a la pendiente, el delta de la pendiente, y acá no me muestra una incertidumbre, pues porque yo le dije que el intercepto obligatoriamente era 0, entonces no tengo incertidumbre en ese intercepto. De todas maneras, si yo quisiera ver la diferencia, yo podría cambiar aquí, en este punto, cambiar aquí el valor decirle a Excel que ese intercepto no necesariamente va a ser 0. Entonces simplemente cambio ese falso por un verdadero y veremos la diferencia. Me calcula, me cambia la pendiente, me cambia el valor del intercepto y cada una de las incertidumbres asociadas a esos datos. ¿Ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar este tipo de funciones. De nuevo, vuelvo, insisto, esta es una ayuda que puedo tener de Excel, pero en cualquier caso ustedes conocen las fórmulas originales para aplicar el método de mínimos cuadrados, que sería reproducirla en la hoja de cálculo, utilizar la propia hoja de cálculo para hacer los cálculos intermedios de sumatorias, valores que se elevan al cuadrado y demás, y obtener de allí entonces esos valores de pendiente, intercepto y sus respectivas
incertidumbres como ya lo saben hacer ustedes o como ya lo hicieron a mano. Esto entonces es, digamos, un pequeño abrebocas de cómo operar o cómo crear gráficas cambiando escalas y aplicando líneas de tendencia que básicamente se pueden utilizar obviamente para cualquier conjunto de datos.